Bendiciones, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Qué bueno es poder dirigirnos hacia ustedes a través de estos medios de comunicación. Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy nos ha cuidado y nos ha protegido. Continuemos orando por aquellos que se han sido contagiados de esta enfermedad a nivel general. No solamente el mundo que no ha conocido a Jesús todavía como su Salvador, sino también al pueblo de Dios. Como hemos escuchado en las noticias, hay hermanas en la fe que han sido afectadas por esta enfermedad, como también líderes de iglesias y aún pastores. Hablaba con el pastor de Nicaragua, donde me cuenta que 6 pastores han muerto en Nicaragua debido a esta enfermedad. De los 6, dice él, personalmente conocía a 2 pastores que eran compañeros de él en milicia, que se veían constantemente. Es una enfermedad que ha afectado a muchas personas, ha traído dolor y tristeza a muchos hogares. Antes de empezar, como he dicho, sigamos orando. Usted sabe que probablemente se abrirá la iglesia muy pronto. Recuerde que el edificio donde nos reunimos nunca volverá a ser el mismo por un buen tiempo. Tenemos que ajustarnos a los requisitos gubernamentales, a las leyes que están establecidas, y tenemos que hacerlo con el bien de protegernos los unos a los otros. Hay que tener sabiduría. La iglesia, como usted sabe, que somos usted y yo, tenemos que hacer cambios en muchas áreas. Yo ya estoy en comunicación con la hermana Celia, quien es la encargada de los ujieres, para que se encargue sobre cómo recibir un entrenamiento antes de poder abrir la iglesia. Ya le envié un video a ella para que vea los 10 pasos esenciales para poderlo hacer, y así todos en equipo poder trabajar y estar al pendiente de todo lo que va a suceder. Vamos a tener que dividir el templo, gracias a Dios por el templo que es grande. Tenemos la oportunidad de poder acomodar a la gente aquí arriba y en la planta de abajo, y estaremos transmitiendo en vivo abajo como lo que está sucediendo arriba. Ya estoy en todos esos pasos, acomodándome, todo lo que sea necesario para proteger a los hermanos y a la misma vez para no tener problemas con el gobierno. Así de que oremos para que todos nos unamos y olvidemos nuestras diferencias que tengamos los unos de los otros y busquemos la unidad y el amor, que es lo que va a mantener a la iglesia fuerte y unida. Oremos al Señor antes de empezar en esta mañana. Amante Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio de estar en tu casa de oración. Aun cuando no se encuentra nadie físicamente, sabemos que tú habitas en este lugar. Este lugar fue hecho, fue construido con el propósito de que sea un centro de adoración, un centro de restauración, un centro de ayudar a aquellas personas que vienen y se convierten en un hospital en el cual todos venimos y poco a poco somos liberados de muchas cosas. En esta mañana, al abrir tu palabra, yo solamente soy un instrumento de ella. Oramos por aquellos que no tienen trabajo, que tú suplas, Señor. Aquellos que están teniendo situaciones económicas fuertes y duras, Señor, provee, Padre. Tu palabra nos enseña, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Padre, de acuerdo con como hemos sembrado en tu palabra, y tu palabra es fiel, es verdadera, Señor, y también, Señor, reconocemos que es una ley espiritual lo que es la siembra y la cosecha. Hemos sembrado, Señor. Ahora pedimos tu gracia para poder recoger también de lo que hemos sembrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de empezar, también agradezco a los hermanos que bondadosamente, de una u otra forma, vienen a dejar o envían sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia. Les agradezco de todo corazón. Usted sabe que aunque el edificio está cerrado, los gastos continúan de todos modos. Y agradezco a mis hermanos que van al correo, ponen su ofrenda, su diezmo, y lo recibimos y se hacen todos los ajustes necesarios, porque sabemos que hay gran pueblo que no tiene y está sufriendo, aún en medio de esta pandemia. Muchos todavía se atreven a creerle a Dios y dan sus diezmos y sus ofrendas. Yo bendigo a esas manos, a esas familias, bendigo esa canasta, bendigo sus familias, sus hijos de sus hijos, que sean prosperados y que la bendición de Dios los alcance a cada uno de ustedes. Abra conmigo al libro de los Salmos. Quiero hablarle del Salmo 27. Es uno de los salmos que se acomoda bien a nuestro tiempo que estamos viviendo.
siempre está la incertidumbre, ¿verdad? Y haciendo una exégesis correcta de este salmo, vamos a abrirlo, Salmo 27, que muchos lo sabemos de memoria. Vamos a leer solamente el versículo 1 al versículo 4. Este salmo está dividido en dos secciones, del 1 al 7 en la primera sección y del 8 en adelante en la segunda sección. Yo solamente quiero acomodarme en esta mañana a la primera sección. Así de que abra conmigo el libro de los Salmos, capítulo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Parando ahí, este salmo es un salmo de esperanza para aquellos que de una u otra forma el temor ha llegado a nuestra vida y nos ha venido a afectar. Quiero enfocarme en esta tarde no solamente en el temor, sino a la luz de la palabra del Señor, poder leer este salmo de la forma, como le dije, haciendo una exégesis correcta. El miedo puede matar a una persona. Hace unos años atrás, ¿se recuerdan? Estaban en la plaza en España, estaban en vivo, y una de las personas que estaba en la plaza tiró un juego pirotécnico que le llaman, de bengala, y explotó y se escuchó como que había sido un balazo. La gente salió corriendo en estampida en lo que son los pasillos, y producto de eso mucha gente murió, y simplemente fue un juego de bengala. El temor se apoderó de la gente, y no importando quién estaba en el camino, lograron salir. Pero por otro lado, también el miedo puede salvar la vida de una persona. Es increíble que es un arma de dos filos, podemos decir. Hace unos tiempos atrás veía que en la televisión sacaban el reportaje de unos 5 judíos ucranianos que se escondieron de los nazis, y producto de esto estuvieron 2 años en una cueva. Por 2 años el temor a los nazis. Se quedaron encerrados, pero ese mismo temor los guardó para poder conservar su vida. El miedo es bueno, podríamos decir, o es malo. Algunas veces puede darnos la vida, o algunas veces puede también quitarnos la vida. Hace unos años atrás, cuando yo tenía aproximadamente 9, 10 años, usted sabe que los padres de uno de temprana edad antes le enseñaban a hacer algunas cosas manuales. Mi papá trabajaba en un lugar donde hacían muebles y cosas así como libreros, etc. Ahí usaban herramienta eléctrica, una sierra eléctrica, por ejemplo. Y me acuerdo que yo le tenía miedo a esa sierra, pues la edad que tenía. Y yo veía que mi papá agarraba la madera y solo le marcaba una línea y lo cortaba. De tanto ver cómo lo hacía, él un día me dijo: venga y corte usted también. Me dijo: téngale miedo, porque es un aparato que puede causarle daño, puede cortarle los dedos, pero a la misma vez me dijo: no le tenga sobretemor, en otras palabras, algo crónico, simplemente respételo, téngale miedo y verá que todo va a salir bien. Y yo me acuerdo que poco a poco empecé a usar la sierra y me daba miedo ver cómo daba vuelta ese disco y estar cortando, hasta que, gracias a Dios, en cuestión de meses, como dijo él, le perdí el temor, pero le guardé el respeto debido a lo que puede causar. Me acuerdo que también Tiny era un compañero, y el compañero de él se cayó, el helicóptero donde venía, bajaron, estaban haciendo ejercicio, etcétera, y el helicóptero se cae. Y cuando se dan cuenta, él corre de vuelta hacia donde está el helicóptero, porque su amigo, el piloto, cuando la nave cayó, quedó atrapado entre los hierros. Sus pies habían quedado debajo de lo que es el helicóptero. Y me acuerdo que Tani llegó y corrió y levantó el helicóptero. Y cuando lo levantó como pudo, su compañero se arrastró debajo y logró salir y lo soltó y sonó la máquina. Cuando lo ayudó, etcétera,
ahora vino la pregunta, ¿cómo fue que se hizo semejante cosa? Dice que él no se acuerda, simplemente sintió que algo se apoderó de él y lo único que hizo fue, dijo, ¿cómo salvo la vida de mi amigo? Y él, del ejército, y así fue como logró levantar y logró salir su compañero y le salvó la vida. Cuando pesaron el helicóptero para ver cómo se había hecho, la pura parte donde levantó pesaba un promedio de 1,400 libras. ¿Cómo levantó 1,400 libras? Dice que él no se acuerda. Cuando leemos este salmo, empezamos a analizar algunas cosas especiales en la vida de David. Todos conocemos mucho acerca de él, cómo Dios lo usó, cómo Dios lo levantó, pero pocas veces él, podemos decir, expone en realidad lo que sentía internamente. A veces vemos a grandes hombres, grandes conquistadores, grandes personas que marcaron la historia, pero cada uno de ellos, incluyéndonos a nosotros, hay ciertos temores en nuestra vida por diferentes causas o cosas. A veces vemos personas que están paradas firmemente, pero si pudiéramos verle sus piernas, ¿verdad?, estarían temblando, o más de alguna cosa, o más de una ocasión, el temor se ha apoderado de ellos. En este salmo de esperanza, él describe la situación emocional que tiene, pero a la misma vez describe la esperanza de dónde salir, de donde él se ha encontrado, o donde se ha metido en una cueva de temor. El temor puede llegar a nuestra vida, como le dije, y es bueno porque nos ayuda, la adrenalina corre y nos enseña a qué poder hacer. Pero se puede volver algo crónico cuando el temor se apodera de nosotros y nos quedamos inmóviles frente a una situación. Ese es el temor peligroso. David escribe bajo la perspectiva no solo que el temor llegó a su vida, sino que él aprendió a salir adelante, no por sus propias fuerzas, o porque era un gran guerrero, o porque había matado a un Goliat, o porque había derrotado a algunos filisteos, sino que él establece que el temor llegó a su vida, pero lo esencial fue cómo se libró de ese temor, y fue a través de la confianza que él puso en el creador de su vida, el que pone y quita, el que lo libra, el que lo guarda, el que estaba dispuesto siempre a estar con él, y él lo reconoce como Jehová o Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí es donde está la diferencia, ahí es donde marca la vida de nosotros en realidad. ¿Qué es lo que hace el miedo en nuestra vida? Por eso él establece y dice, Jehová es mi luz. En otras palabras, no hay oscuridad en mi vida, no puede haber oscuridad, no puede haber temor, no puede hacerse crónico, no puede haber nada de eso, porque si Jehová es la luz dentro de mí, toda oscuridad, todo miedo, todo eso que puede derrotarnos antes de entrar a una batalla, es lo que nos ayudará a mantenernos firmes y a tener la confianza plenamente en Dios. Le digo que el temor es bueno, que el temor puede ayudarnos a sobrevivir, pero a la misma vez para algunos el temor puede arruinar su vida. En esta semana, hace unos días atrás, noté que faltaba mucho un compañero de trabajo y empecé a preguntarme, y le pregunté a uno de los supervisores y le digo, yo no he visto a fulano de tal, ya tiene días que no lo veo, se reportó conmigo, pero ya no supe nada más de él, ¿qué sucedió? Él me dijo, está en un proceso, luego te explicamos, porque dicho de paso yo había firmado para que lo contrataran a él hace un tiempo atrás. Entonces, él me llama precisamente el viernes, este compañero, y me empieza a contar una historia poquito, podemos decir, de lo que a él le sucedió. Él dijo que cuando escuchó que esta enfermedad llegó, el COVID-19, a él entró un pánico por todo lo que estaba pasando. Empezó a escuchar las muertes, empezó a escuchar todo lo que estaba sucediendo, y de alguna forma dice que el pánico, el miedo se empezó a apoderar de él. Dice que él llegaba de su casa y literalmente se bañaba en alcohol completamente todo, se agarraba la ropa, se la quitaba, su esposa ya le tenía una ropa ahí
en el garage donde pone su vehículo, ya se cambiaba, se quitaba y luego se metía, después que se bañaba literalmente en alcohol y luego se metía adentro y la esposa ya le tenía unos vapores donde metía la cara a él ahí y a respirar esos vapores por si algún microbio había entrado, pero lo hizo constantemente al extremo que a veces se levantaba él, dice, a la medianoche y decía, ¿no será que tengo un microbio todavía? Y volvía a repetir la misma escena. Imagínense lo que causó el temor. El punto es que llegó al extremo que le dio un ataque al corazón. Hasta ahí llegó. Y cuando llegó al hospital, etcétera, lo atendieron y le dijeron que había tenido un infarto, etcétera, y él todo asustado por todo lo que está pasando. Eso es lo que causa muchas veces. Yo no digo que tomen precauciones, yo no digo que no se cuide, hay que cuidarnos. Tenemos que hacer todo lo posible para seguir las leyes que se nos establecen, porque eso nos ayuda a nosotros a poder vivir o sobrevivir frente a esta situación. Pero cuando el temor se apodera de nosotros, podemos hacer cosas indebidas a la misma vez. El salmista David no está ajeno tampoco a los temores. Un hombre que antes, algunos dicen que este salmo fue escrito al final de su jornada, podemos decir casi en los últimos años, donde él se da cuenta cada una de las escenas que empezó o que vivió y cómo en medio del temor él tuvo la confianza que Dios estaba siempre de su lado. Él no vio oscuridad en sus vidas, sino que él dice, Jehová es mi luz, la luz que yo necesito, y Él es el que me rescata. No hay ejército allá afuera, no hay medicina allá afuera, no hay nada que pueda darme la seguridad o la salvación de saber que solamente Jehová es el único que puede ayudarme y protegerme y ser la medicina en el pronto auxilio cuando más lo necesitamos. Por eso la última frase donde él hace la pregunta, ¿de quién temeré? La oscuridad llega, el temor puede llegar, pero tenemos, amada iglesia, que tener la confianza que haremos todo lo posible de nuestra parte para ser obedientes, pero no dejar que el temor se apodere de nosotros. Dejando que el temor se apodere de nuestra vida, tendremos gran parte de nuestra vida perdida. Entonces, al tener la confianza en Dios, sabemos que cada paso que demos, cada lugar que vayamos, donde quiera que nos movemos, Dios tendrá su misericordia de extendernos la mano y ayudarnos y protegernos y lograr salir adelante y el día de mañana poder contar la misma historia de David y poder decir, Jehová ha sido mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer yo? Esto es lo que hace, amada iglesia, a una persona fuerte en el Señor. Cuando el temor se apodera de su vida o de mi vida, llevamos un fracaso seguro. Hay que andar con cuidado, como le digo, hay que prestar toda la atención necesaria. ¿Ven? Nadie se cruza una calle sin ver, decir, no, Jehová me cuidará. No, miramos a la derecha y a la izquierda y nos aseguramos porque tenemos la seguridad. Seguro que sí, que Dios ha de cuidarnos, pero tenemos que tomar las precauciones y decir, no, yo no tengo miedo, yo puedo cruzar cuando quiera. No, tenemos que tomar las precauciones, pero no dejar que el pánico o el miedo se apodere de nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Imagínese usted durante todos los siglos de la historia, desde el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, hasta el siglo XXI, the Enlightenment Year, todavía la iglesia continúa teniendo enemigos. A lo largo de la historia, personas han sido sacrificadas, han sido los mártires que han dejado un legado en nuestras vidas, que no tuvieron miedo a enfrentarse ante los césares de Roma
y confesar delante de ellos que eran cristianos, y producto de eso algunos los agarraron vivos, los quemaron y con eso iluminaban la ciudad pagana llamada Roma. Pero no tuvieron miedo ni rechazar el evangelio. Algunos los agarraban, por eso Pablo menciona y dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Porque siempre, más de alguna ocasión, llegaba a la mente lo que él había hecho, y por eso él también escribe y dice: soy deudor. Al saber que él había agarrado a muchos cristianos, los había metido al Coliseo romano para que sirvieran de atracción ante los gladiadores y también ante ser comida para los leones. Ahí, frente a esas circunstancias, muchos de ellos no tuvieron temor, sino al contrario, confesaron públicamente que aunque perdieran la vida, era mejor perder la vida que negar a su Salvador, a Jesucristo. Estuve en el Coliseo con mi esposa hace unos años atrás en Italia. Es impresionante, amada iglesia, llegar a ese lugar, conocer la historia. Yo me quedé parado frente adentro del Coliseo donde se hacían los juegos que le llamaron en aquel entonces, y poder observar, y por un momento cerraba mis ojos y me imaginaba lo que estaba pasando ahí abajo, ver cómo era diversión para muchos cuando los gladiadores entrenados aniquilaban con la espada a la gente, a los cristianos. Y sin embargo ellos mantenían la fe en alta, y el temor no les permitió avergonzarse del evangelio. Al contrario, se pararon ahí enfrente y siguieron confesando que eran pueblo de Dios. Y el salmista dice: ¿de quién he de atemorizarme? Si esto le escribe al final de su jornada, podemos decir antes de morir. ¿Se puede usted imaginar, iglesia? Yo no sé, a algunos de ustedes tal vez no fueron como yo. A mí me gustó mucho pelear en la escuela. Yo era prácticamente el número uno. Siempre que había una pelea, ¿quién fue? Tuvo que ser uno llamado Hernández, decían, porque es el único que no hay día que no esté peleando en la escuela. Estuve a punto que me suspendieran, gracias a Dios no lo hicieron, porque por una parte me gustaba pelear, por otra parte, no es por nada, pero era un buen estudiante. Me gustaba mucho la escuela y siempre sobresalía. Allá califican de 1 a 100 y siempre sacaba puros 100 todo el tiempo. Solo por esa situación creo que no me suspendieron. Lo que quiero decirles es esto: me tocó pelear con gente más grande que yo, otros que estaban en otros grados más altos que yo. Y yo siempre decía: aunque me peguen no importa, pero aunque logre pegar 1 o 2 golpes, con eso me conformo. No me daba miedo enfrentarme ante nadie. Y a veces el miedo es lo que puede acabar a una persona. No estoy diciendo que vaya y pelee con la gente. Dando un ejemplo, cuando yo era joven, era niño. No hace mucho, por supuesto, cuando era joven. Pero lo que le estoy diciendo es eso, que a veces el miedo puede atemorizarse. Él se enfrentó ante un Goliata, un hombre que medía casi 11 pies de estatura, dicen algunos, otros dicen 10 pies, cualquiera que sea la estatura. El otro día me paré frente a una estatua de Magic Johnson, que mide 6'9". Al lado estaba Michael Jordan, que mide 6'6" o 6'7" por ahí. Y me paré frente a los dos, y yo les llegaba por aquí. Ahora imagínense David, que en la escritura dice que era un joven, que todavía no había desarrollado tal vez todo lo que tenía que desarrollar, enfrentarse frente a una persona tan grande, a un guerrero que pudo haberlo aniquilado. Pero él dice: ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué? Porque él tenía la confianza que Jehová, su Dios, iba a estar siempre con él. Eso es lo que hace, amada iglesia, lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a seguir hacia adelante. Versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos
mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Él reconoce que tuvo demasiados enemigos, gente que pudo aniquilarlo, gente que pudo acabarlo, gente que pudo destruirlo. Pero sin embargo, él dice, aunque se juntaron todo ese grupo de gente, tropezaron y cayeron, no porque él era grande, porque él era fuerte, no tenía que ver nada de eso, ni aún porque era rey, sino porque él tenía la confianza que Dios siempre iba a estar con él. El miedo quería tal vez apoderarse al ver un ejército, personas grandes, pero sin embargo él sabía y entendió que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Usted y yo también, amada iglesia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tal vez enemigos? Gente que ha deseado causarnos mal, gente que ha deseado que fracasemos, gente que nos ha puesto trampas, gente que se ha querido burlar de nosotros, gente que ha querido destruirnos, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Pero ¿qué es lo que debemos mantener siempre en nuestra mente? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De ahí donde la adrenalina espiritual corre bajo nuestro sistema, se apodera una fe poderosa y podemos enfrentar muchas cosas en la vida que a veces no creíamos capaces. Pero el miedo a algunas cosas, por el contrario, puede aniquilarnos. Cuando alguien nos dice, oh, no se puede, no lo vas a lograr, parece que alguien como que nos está diciendo, y nosotros le creemos más a otra gente que a un Dios poderoso. A veces nos podrán decir, tú nunca podrás arreglar tus papeles de inmigración, y nosotros le queremos más a esa gente. Y por otro lado, Dios dice, yo quiero ayudarte, pero tienes que conectar tu fe, tienes que vencer el temor, tienes que sumergirte conmigo para conocerme quién soy yo, y entonces poder repetir las palabras del salmista y decir, Jehová es mi luz y mi salvación, no hay oscuridad en mí. ¿De quién entonces yo voy a temer? Eso es lo que hace, amada iglesia. Frente a los temores, él dijo, muchos se han juntado, han querido destruirme, mis angustiadores han querido comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En los estudios que estoy dando los días entre semana, hemos estado estudiando el capítulo 24 de Mateo, y en la segunda sección, cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre cuándo sucederán estas cosas, qué cosas van a pasar y cuál es el fin, las tres preguntas que le hacen a Jesús. En la primera sesión, antes de entrar a la segunda, le estaba dando un estudio. Le dije, les enseñé la primera, las 10 cosas que van a suceder en la tierra antes que Jesús venga. Pero entre un versículo y al otro, hay un espacio que tenemos que llenar, ese pedazo de rompecabezas que viene de diferentes formas para poder brincar a lo que es el fin. Y entre lo que les explicaba es cómo en el libro de Oseas, cientos de años atrás, casi 2600, hubo una profecía de parte de Dios que dijo que el pueblo de Israel nunca más iba a ser arrancado de su tierra y que iban a gozar de la viña, iban a gozar del fruto de donde iban a ser ellos plantados. Y les contaba cómo en 1947 la nación de Israel fue proclamada y fue hecha nación. Hasta el 1948 fue cuando se inauguró el país ya como nación, y estuvieron ahí, pero no fue nada fácil. Se levantaron en 1967, se levantaron 200 millones de musulmanes en contra de ellos. Quisieron destruirla, quisieron aniquilarla. Antes que eso sucediera, ellos interceptaron un telegrama de un general llamado Nasir de Egipto, y lo que hicieron
antes que los atacaran, brincaron a los aviones, no les entró el temor, volaron a 6 pies de altura a una velocidad que corre más de 800 millas por hora. Lograron llegar, destruyeron la aviación de esos 6 países, se expandieron en gran manera y hoy en día están gozando del fruto porque no tuvieron temor. Pero si el temor se hubiera apoderado de ellos, probablemente el día de hoy estarían siempre en un pedacito demasiado pequeño, pero Dios los armó de poder, lograron conquistar su tierra, se expandieron al norte, al sur, al oriente, al occidente y hoy en día es una de las naciones más poderosas del mundo. Lo que hace es lograr vencer el temor, aunque había 200 millones contra 1 millón, no tuvieron miedo porque ellos sabían que si Jehová es la luz y la fortaleza, ¿de quién han de temer? Más adelante, aunque sea grande y fuerte el ejército, Dios siempre ha proveído la salida para cada uno de nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Mire lo que hace cuando se vence el temor. Escuchamos las noticias y para nosotros la confianza en Dios continúa. Hay predicciones desastrosas para la economía, pero tenemos la confianza en Dios. Hay predicciones desastrosas contra los alimentos, que se viene una plaga, pero nosotros confiamos en Dios. No es que nos vamos a sentar y decir, Dios envía cuervos como en el tiempo de Elías que me traigan carne, o como en el desierto cuando anduvieron recogiendo el maná y que de repente se cansaron del maná y Dios les envió codornices. No funciona de esa forma, amada iglesia, sino lo que funciona es que Dios tendrá una salida para su pueblo, y si no hay salida, no importa. Lo más importante es que nuestra fe y nuestra confianza en Dios continúe siempre hacia adelante. Aunque no caigan codornices, voy a seguir confiando en Dios. Aunque no caiga el maná, voy a seguir confiando en Dios. Aunque no alcance a ver tal vez más allá, y que Dios de alguna forma Dios me ayude a activar mi fe, que aunque no vea nada de eso, de todos modos yo seguiré confiando que si no en esta vida, en la vida venidera, Dios siempre dará la victoria a su iglesia. A veces nos decimos, ¿por qué Dios no sana a tal persona? Y oramos porque esa persona sea sana. No hay nada de malo. Pero a veces, cuando la persona muere, decimos, o no hubo fe, o qué pasó aquí, o era un buen siervo, una buena sierva, y no se merecía morir. No es eso, amada iglesia. Es que la persona no fue sana ante nuestros ojos, pero en su cuerpo glorificado, Dios sanó a esa persona. Ya no padece de cáncer su cuerpo físico, ya no está atado a quimioterapia, ya no está atado a máquinas, ya no está atado a nada de eso. No es que Dios falló, no es que mi fe no fue suficiente, es que Dios siempre escoge lo mejor para nosotros. Que aunque el miedo se quiera meter de alguna forma, al saber que la muerte está tocando a la puerta de nuestra casa, podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Por qué? Porque es mejor estar allá, dijo Pablo, que estar en este mundo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso es lo que hace, amada iglesia. Cuando el temor no se apodera de nosotros. Dice el versículo 4, y con eso termino. Una cosa he demandado. Dijo, una cosa y un deseo. Algo ardiente está dentro de mí. Pero esta no solo se quedará aquí, sino la voy a buscar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para él la ausencia de estar en el tabernáculo, para él la ausencia de no tener la presencia de Dios,
podemos decir en el santuario, era algo esencial. Por eso Él dijo: ¿de qué me sirve ser rey? ¿De qué me sirve tener sirviente? ¿De qué me sirve tener una ciudad? ¿De qué me sirve tener un ejército si no tengo el arca, si no tengo el pacto de Dios? No quiero nada de eso, porque Él sabía que la presencia de Dios era mucho mejor que cualquier cosa que Él pudiera conseguir en la vida. ¿De qué me sirve tener todo eso si no tengo a Dios en mi vida? ¿De qué me sirve todo eso? Hoy en día podemos decir lo mismo. ¿De qué nos sirve tal vez tener cosas materiales si estamos lejos de Dios? Estamos secos. ¿De qué nos sirve tener una buena cuenta bancaria si nuestros ríos se han secado? ¿De qué nos sirve tener fama o lo que sea allá afuera si cuando venimos a la casa de Dios podemos darnos cuenta que algunos, como dice el libro de los Jueces, pero Sansón no sabía que Jehová o el Espíritu de Jehová se había apartado de él? Y eso es lo que sucede algunas ocasiones, amada iglesia. Algunas veces tal vez ya Dios se ha alejado de nosotros y ni cuenta nos hemos dado. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, para estar en su presencia, para cantarle, para danzarle, para glorificarle, para entregarle todo lo que soy, y para inquirir en su templo, para que Dios me acepte, para que mi alabanza sea aceptada, para que mi holocausto llegue a la presencia de Dios. Necesito que todo temor, toda cosa que ha querido invadir mi vida, la pueda hacer a un lado. Por eso Él dice: una cosa, no dijo 10, no dijo 20, una nada más, que esté yo en la casa de Jehová, porque es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Amada iglesia, estamos frente a uno de los momentos más críticos de nuestra vida. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Va a continuar siguiendo la misma vida de antes? Hoy es domingo, pero me invitaron a un cumpleaños, me voy. Hoy es domingo, pero el parque se ve bonito, hay un sol asoleado, un sol muy hermoso. Vámonos al parque, mijos. Hermanos, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Hoy es domingo. El Señor sabe que tengo así de volcanes de ropa para lavar. Oh, el Señor sabe. Inventamos cualquier excusa. Me acuerdo de un hermano que me decía: a un principio mi hijo me reclamaba mucho, me contaba el hermano, porque era un buen futbolista, tenía muchas esperanzas. Pero yo le dije: mi hijo, vamos a hacer un trato. Si los partidos son el día domingo, lo siento, pero no podemos ir. Tú y yo tenemos un compromiso en la iglesia. El papá no iba a la iglesia, el papá lo empujaba para que fuera. Pero la mamá se paraba en la roca inconmovible. Y le decía: hoy es domingo, lamentablemente tu partido es en la mañana, entonces no vas a poder ir, porque tienes que estar en la iglesia. Perdón, me corrijo, los dos eran cristianos, pero uno de ellos empujaba para que fuera. Y muchas ocasiones perdió partidos. Se quedaba en la iglesia. Yo conversaba con él más de alguna ocasión y le decía: ¿estás bien? Me decía: es que mis compañeros están ahorita viajando. Cuando nos invitan a jugar en otro lugar, nos pagan todos los pasajes, nos pagan el avión, la comida, el hotel, nos dan todo lo que queremos. Y a veces los partidos son el día domingo y yo no puedo ir. Y mi coach me sigue diciendo que yo tengo mucha esperanza, mucha perspectiva,
porque cada vez que juego echo 1 o 2 goles o ayudo a que echen otros goles. Él sabe que soy una pieza esencial, y él un día me dijo: tienes que decidirte qué es lo que vas a hacer, porque tienes gran esperanza para ser un gran futbolista, pero vas a tomar la decisión de tu vida. Yo le dije a él: la fama pasa. Yo fui buen futbolista también en mi tiempo, le dije, y tuve que tomar una decisión. Cuando los partidos tocaban en la mañana en la iglesia, yo hice una oración y le dije: Señor, ayúdame, yo no quiero faltar a tu casa de oración. Y me ofrecían dinero aquí, en este país, para que jugara. Me pagaban todo. Por cada gol me ofrecían $100. En los campeonatos $200. Estamos hablando de los 80, hermano, era bastante dinero. Me ofrecían por cada partido. Si yo sabía que se echaba 1 o 2 goles, me sacaba más de lo de mi semana, en un puro partido nada más de 90 minutos. Pero yo tuve que tomar una decisión. Le dije: ¿a quién voy a seguir yo? ¿Qué es lo que voy a hacer en realidad? Y tuve que tomar la decisión de mi vida. Le dije, aunque me dolió físicamente, porque yo tenía el deseo, tal vez, de ser una estrella de fútbol, pero mira dónde terminé. No sé, Dios premió, tal vez vio mi corazón, que mi deseo es estar en la casa de Dios, y le dije: tú tienes que tomar esa decisión. Yo no te puedo decir, tú la vas a tomar solo. Y con el tiempo él comprendió. Dejó el partido, dejó el equipo, se metió con las cosas de Dios, y la última vez que lo vi, me dijo que era parte del grupo de alabanza de la iglesia. Ya no más fútbol. Juega de vez en cuando, dice, solo para mantener la práctica, pero abandonó el equipo completamente. Una cosa he demandado a Jehová. Aquí este país nos atrapa, muchas veces nos encarcela y nos hace tenerle amor al dinero, y por amor al dinero descuidamos lo más importante, y cuando viene la lucha y la prueba, corremos a la iglesia, regresamos como el hijo pródigo. Amada iglesia, es hora de que usted se defina, de que yo me defina, de que nos definamos en realidad qué vamos a hacer y qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Seguimos jugando a la iglesia o venimos rápido con el reloj en la mano porque tengo muchas cosas que hacer? ¿O definitivamente tomo la decisión de servirle a Dios, pase lo que pase? Una cosa he demandado a Jehová. El enemigo le dirá: mira, si no trabajas no te va a alcanzar el dinero. Si no trabajas, mira, no te va a alcanzar para el abogado. Hoy es un día bonito, vete con la familia, vete al parque, vete a Yosemite, vete a la playa, vete a las piscinas. Eso dirá el enemigo, pero usted, amada iglesia, tomará la decisión. Yo tomaré la decisión. ¿Qué voy a hacer en realidad? Y con eso termino. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué le deseo en su corazón? ¿Qué es lo que usted desea más en la vida? ¿Qué es lo que más anhela su corazón? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará su corazón. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, como espada de 2 filos. Yo solamente soy un instrumento de ella, Señor. Te pido, mis hermanos que están detrás de las cámaras, ayúdales, Padre. Haznos unos hombres y mujeres de Dios rectos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vencer todo temor, y con tu ayuda saldremos adelante. Enséñanos a serte fiel a ti en todo aspecto, en mi aspecto monetario, en mi aspecto de asistencia, en mi aspecto de integridad. Ayúdanos, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amada iglesia, Jehová te bendiga. Y te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga, hermano.